Entonces, vamos a partir de aquí, de los compuestos. Ok. Y vemos diferentes, todos estos son compuestos inorgánicos. Comentamos en la otra clase que hay elementos químicos que participan en muchos compuestos orgánicos, como son el flúor, el fósforo, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, que forman moléculas orgánicas que no trabajamos con ellas aquí como compuestos. Forman las aminas, las amidas, los ésteres, los alcoholes, ese tipo de compuestos orgánicos los van a estudiar en química orgánica. Aquí vamos a estudiar únicamente la química inorgánica, que es la parte inicial del estudio de la química, ¿no? Los compuestos inorgánicos. Y estos compuestos inorgánicos son los óxidos, los peróxidos, los hidróxidos, los ácidos, las sales y los hidruros, ¿sí? Aquí dentro de los ácidos, dentro de los óxidos vamos a tener dos tipos de óxidos, los metálicos y los no metálicos, también llamados anhídridos. Y dentro de los ácidos vamos a tener los oxiácidos, que se forman a partir de los óxidos no metálicos o anhídridos, y los hidrácidos, que se forman entre los halógenos, que son los elementos del grupo 7A, con el hidrógeno. Estos son con los hidrácidos, ¿no? Donde está el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con las sales. Vamos a ver las sales binarias como el cloruro de sodio y vamos a ver las oxisales que se generan a partir de los oxiácidos. Y al final vamos a ver los hidruros, compuestos que forman el hidrógeno, que el hidrógeno se encuentra en los ácidos, pero también puede formar compuestos trabajando como anión y no como catión en los ácidos, sino como anión. Y esos compuestos son pocos los que se forman, no son muchos, pero esos compuestos son muy importantes y se llaman hidruros. Hidruros. Entonces, en forma general, estos son los compuestos que vamos a trabajar. ¿Cuál es el objetivo de estudiar la nomenclatura? No nos interesa en este punto de dónde viene el compuesto, perdón, no nos interesa la reacción química de la cual viene el compuesto. Nos interesa simplemente saber cómo se forma ese compuesto en forma, entre su estructura química, cómo se forma y cómo se nombra. Cuáles son las reglas para formarlo y cuáles son las reglas para nombrarlo. Cuando estemos ya en reacciones químicas y mencionemos los óxidos, debemos de saber cómo se forman y cómo se nombran para poder trabajar en los procesos y en las reacciones químicas y no estar ahí trabajando con el hecho de qué es un óxido, cómo se forma, cómo se escribe, cómo se nombra. Simplemente vamos a estudiar esa parte, ¿no? La memoria. Aquí tiene que ver mucho la memorización. Hay que memorizarse la estructura química de los compuestos. Saber si es un óxido, cómo está integrada su molécula. Si es un hidróxido, cómo está integrada su molécula. Poder diferenciar y hacer revolver varias fórmulas de compuestos y que ustedes digan, este es un óxido, este es un hidróxido, este es un ácido, este es una base. Ese es el objetivo de esta parte del estudio de la química, ¿sí? Entonces, de entrada les digo, es mucha memorización. Hay que memorizarse la estructura y las reglas para nombrarlos. Entonces, vamos a iniciar con los óxidos. Si checan, los óxidos son los primeros de la lista porque de ellos se derivan los demás, ¿sí? Son los primeros compuestos que se forman en la naturaleza cuando apareció el oxígeno en la naturaleza. Recuerden que la Tierra no tuvo oxígeno todo el tiempo, ¿no? Cuando apareció la vida y aparecieron las primeras algas cianíticas o algo de ciano, este, este, estas algas en su proceso empezaron a producir oxígeno que no existía en la naturaleza. Y poco a poco la atmósfera fue llenándose de oxígeno a partir de estas algas que vivían en el mar, ¿no? El mar estaba lleno de estos organismos y surge el oxígeno. En ese momento, los demás elementos químicos que están en la naturaleza, en la Tierra, reaccionan con este oxígeno y aparecen los óxidos.
¿sí? Porque los óxidos se forman con todos los elementos químicos de la tabla periódica, a excepción de los elementos inertes del grupo 8A. Esos no, porque sabemos que esos no reaccionan con nada. Tienen completo su último nivel de energía, por lo tanto, no reaccionan con ningún, nunca se convierten en iones para poder formar compuestos. Entonces, vamos a ver estos óxidos, ¿sí? Entonces dice, el oxígeno se combina con casi todos los elementos y forma un ion, que es el ion óxido. Recuerden, ya definimos lo que son los iones y lo que son las moléculas. Los iones tienen carga positiva o negativa y se forman a partir de los elementos químicos de la tabla periódica cuando estos ganan o pierden electrones. Ya como conocimiento que ya sabemos, los metales siempre producen iones positivos o cationes y los no metales siempre producen iones negativos llamados aniones. Entonces, el oxígeno, si lo ubican en su tabla periódica, se encuentra como un no metal y por lo tanto debe de formar un ion negativo, ¿sí? Y el ion negativo que forma el oxígeno es el ion a la menos 2. Recuerden que este superíndice me indica la valencia o la carga de este ion a la menos 2. ¿Por qué tiene menos 2 y no tiene 3 y no tiene 4 o 5 o 1? Tenemos que recordar nuestro estudio de la configuración electrónica. El oxígeno se encuentra en el grupo 6A. Sabemos que esta serie A siempre me indica el número, la cantidad de electrones que tiene en su último nivel de energía. El hidrógeno, si hace su configuración electrónica, es el número 8, si bien me acuerdo. Si lo configuran, les va a quedar que en su último nivel de energía tiene 6 electrones. Lo cual significa que, recordando la regla del octeto que hemos mencionado, que siempre tratan de obtener 8 electrones en su último nivel de energía, al oxígeno, para formar su octeto, le faltan 2 electrones, lo cual significa que puede ganar 2 electrones. Y por lo tanto, si puede ganar 2 electrones, se convertiría en un ion 2 veces negativo, porque tendría 2 electrones de más. Entonces, su valencia, este número final se denomina valencia, ¿sí? Y la valencia del oxígeno, por lo tanto, es menos 2. De esta forma, podemos ubicar las valencias de todos los elementos químicos en la tabla periódica, con su configuración electrónica. Este es un ion negativo que gana 2 electrones para completar su octeto, sabiendo que tiene 6 y le faltan 2. Lo mismo ocurre con los iones positivos, ¿verdad? Recordando lo de los iones positivos. El sodio es un ion positivo. ¿Por qué? Porque proviene de un metal y los metales siempre forman cationes. ¿Por qué? Porque analizando la configuración electrónica del sodio, tiene un electrón en su último nivel de energía. Volvemos al mismo principio. Quiere tener 8 electrones en su último nivel de energía. Como no puede ganar 7, porque químicamente es imposible, se necesitaría mucha energía para que ganara 7 electrones. Lo más fácil y lo más económico es que pierda el electrón que tiene en su último nivel de energía. Y como lo va a perder, forzosamente los metales siempre ceden sus electrones, se van a quedar como iones positivos. ¿Con qué número de valencia? Si el sodio tiene un electrón y lo pierde, perdió uno, por lo tanto queda con una carga positiva más en su núcleo y va a tener valencia más 1. ¿Sí? De esta forma se generan las valencias que ustedes pueden ver en su tabla periódica y que surgió del análisis de la configuración electrónica con respecto del octeto, cuántos pueden ganar, cuántos pueden perder. Y de esta forma en la tabla periódica, abajo del símbolo, tenemos una serie de números que nos indican eso, la valencia. Quiere decir que es el número o la carga que tienen cuando trabajen como iones, porque los elementos químicos al final de cuentas siempre trabajan como iones, no como compuestos neutros o sustancias neutras. Entonces, eso como un recordatorio, porque
Dentro de la nomenclatura, pues vamos a hablar de iones y aniones todo el tiempo. El elemento positivo o el elemento o el grupo funcional negativo. Y siguiendo siempre la misma lógica de que las moléculas en la naturaleza tienden a ser siempre neutras. ¿Sí? Cuando vimos las moléculas, vimos que son compuestos que se forman, la mayoría son compuestos que se forman a partir de iones y aniones. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los óxidos. Entonces, el ion óxido, como siempre tiene el oxígeno en su estructura química, vamos a ver que esta es la estructura química de los óxidos. Hay que memorizarse cómo se forman, cómo están conformados. Siempre tienen el oxígeno y el oxígeno siempre trabaja con la valencia -2. ¿Sí? Ya vimos por qué. Siempre trabaja con la valencia -2. No puede trabajar con otra. En algunas reacciones químicas trabaja con valencia -1, pero eso lo vamos a ver como algo muy específico y muy especial por ahí en algún momento en la química que estamos estudiando. Pero no les meto ruido, el oxígeno trabaja con valencia -2. Entonces, sabemos que tenemos la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura sistemática como las dos formas de nomenclatura química más pertinentes y convenientes para el estudio de la química. Y tenemos otras dos formas de nombrar los compuestos, que es la forma común o vulgar, y es la forma funcional cuando tengan algún grupo funcional en su estructura, que los identifica como un grupo con esas características especiales, ¿no? Pero normalmente utilizaremos la IUPAC o STOC y la sistemática. Entonces, dice, para nombrar estos compuestos, las valencias se intercambian, es decir, vamos a cruzar las valencias, y no nada más en estos compuestos, en cualquier fórmula que estemos nosotros diseñando o que estemos escribiendo la fórmula de un compuesto, siempre vamos a cruzar las valencias, vamos a ver que se intercambian las valencias. Se usan tanto la nomenclatura tradicional como la nomenclatura stock. Entonces, vamos a partir entonces de que tenemos dos tipos de óxidos. Si sabemos que en la tabla periódica hay dos tipos de elementos químicos, los metales y los no metales, y también unos poquitos que son los metaloides, que vimos que tienen propiedades metálicas y no metálicas. Si partimos de eso, y sabiendo que los óxidos son los primeros compuestos que se forman a partir de los elementos de la tabla periódica, pues debe de haber óxidos que se formen con los metales, óxidos que se formen con los no metales y óxidos que se formen con los metaloides. ¿Ok? Y de esta forma es como se generan los diferentes tipos de óxidos. Los óxidos básicos son aquellos que se forman con los metales o los elementos metálicos, que son la mayoría de la tabla periódica. Los metales del grupo 1A, que son los alcalinos, los alcalinoterrios del grupo 2A y todos los metales de transición. Con todos esos, siempre que el oxígeno se combina con ellos, forma óxidos básicos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se denominan óxidos básicos? Porque cuando reaccionen estos óxidos con el agua, van a formar bases, van a formar hidróxidos. ¿Sí? Por eso se llaman óxidos básicos, porque van a formar bases. Y todos sabemos ya el concepto de pH, ¿no? Que si es ácido, que si es base. Si es alcalino o si es ácido. Entonces, los compuestos alcalinos o básicos que se llaman hidróxidos se forman a partir de esos óxidos que se forman cuando reaccionan con los metales. Siempre, esa es una regla química. Y eso hay que memorizárselo. ¿Ok? Entonces, estos óxidos básicos dice que se combinan, como les comento, con los grupos 1A, 2A y con los metales de transición o los metales sólidos, esos que tenemos a la mitad, los del grupo o la serie, perdón, B, ¿no? Los que están en medio de la tabla periódica. Y aquí tenemos un ejemplo que es el aluminio. Entonces, esta es la estructura química de los óxidos y se escriben sus fórmulas químicas como la de todos los compuestos en química. Se siguen siguiendo las reglas que nos dice que siempre se escribe primero la parte catiónica, en este caso el elemento catiónico, es decir, el metal, y luego se escribe la parte aniónica, la parte negativa, es decir, en este caso, el no metal, que es el oxígeno.
Entonces, siempre las fórmulas químicas se escriben de esa forma. Primero lo positivo y luego lo negativo. ¿Sí? Como primera regla fundamental para poder escribir una fórmula de un compuesto. En todo caso, si quiero escribir la fórmula del óxido de sodio, inmediatamente lo ubico que es un óxido metálico porque el sodio es un metal alcalino y escribo su fórmula escribiendo primero el sodio y luego el oxígeno. Y ya quedaría óxido de sodio, pero las fórmulas químicas, aparte de los símbolos, también manejan subíndices. Ya lo vimos, ¿va? Son subíndices, son esos numeritos que vienen abajo de cada elemento y que me indica el número de átomos o el número de grupos funcionales que hay en esa fórmula. En este caso, para poder ubicar los subíndices de una fórmula cuando la voy a escribir, tengo que irme nuevamente a las valencias, ¿sí? Ese número de electrones que puede ganar o que puede perder, o ese número que se genera a partir del número de electrones que puede ganar o puede perder un elemento químico. Y me voy al sodio, y el sodio ya lo vi, lo platicamos ahorita. Si checo en la tabla periódica, abajo del número, del símbolo de sodio dice 1, quiere decir que trabaja con 1. Y ya explicamos por qué. Porque perdería su electrón y se quedaría con una carga positiva. Y trabajaría con más 1. Escribo acá arriba un más o un más 1, como sea. ¿Sí? Y luego escribo la valencia del oxígeno. Yo sé que el oxígeno trabaja siempre con valencia -2. Escribo el 2 arriba del oxígeno, -2, para indicar que es negativo, porque es un anión. Posteriormente cruzo, como dice ahí, hay que intercambiar las valencias. Quiere decir, las cruzo. La valencia del oxígeno se la pongo al sodio, la cruzo hacia abajo, y la valencia del sodio se la pongo al oxígeno, lo cruzo. De esta forma aparece este 2 ahí, ¿eh? Es la valencia del oxígeno. Entonces, la fórmula química correcta ya para el óxido de sodio es Na2O, ¿sí? Entonces, de esta forma es como escribo yo la fórmula de un compuesto a partir de su nombre. Escríbeme la fórmula del óxido de sodio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos otros dos ejemplos. El óxido de magnesio. Igual si decimos, vamos a escribir la fórmula del óxido de magnesio. Esa fórmula tiene que ser el magnesio y enseguida pongo el oxígeno porque es un óxido de magnesio. Ahora, tiene numeritos, o sea, ¿con qué valencia está trabajando el compuesto? Me voy a la tabla periódica y busco el magnesio. El magnesio trabaja con valencia +2. Se encuentra en el grupo 2A, tiene 2 electrones en su último nivel de energía. Si los pierde, que los pierde siempre que reacciona, se va a quedar con 2 protones en su núcleo y por lo tanto se quedará con una carga de +2. Pongo el +2 arriba del magnesio, pongo el -2 del hidrógeno, del oxígeno y cruzo las valencias. Me quedaría Mg2O2. Y esa sería la fórmula molecular del compuesto hidróxido de magnesio. Pero hay otra regla que me dice que hay que escribir las fórmulas de una forma empírica, es decir, con su mínima expresión en los subíndices, dividiendo en un factor común o entre un valor común, de modo que me permita simplificar o reducir el tamaño de la molécula. Si es 2 y 2 como me quedó, si divido entre 2, las 2, me va a quedar 1. Y por lo tanto la fórmula más simple, la fórmula más pequeña, es MgO. No quiere decir que Mg2O2 sea incorrecto, es correcto. Pero siempre hay que escribir las fórmulas químicas con su mínima expresión. Porque cuando estemos trabajando con ecuaciones químicas, que la ecuación química no es otra cosa más que un balance de masa, tanto es válido una molécula grandota de hidróxido de sodio que una molécula más pequeña de hidróxido de sodio. Las dos son las mismas moléculas, ¿sí? Entonces, trabajamos siempre con la cantidad más pequeña de masa en una ecuación química. Y las dos moléculas en lo que difieren es en la masa, ¿sí? Porque una molécula de Mg2O2 tiene el doble de masa que una molécula MgO, ¿sí? Porque es el doble. Entonces, para hacer cálculos siempre buscamos la expresión mínima, la mínima cantidad que puede reaccionar. Entonces, por esa razón, la forma correcta
o la forma más adecuada, mejor dicho, es MgO. Entonces, siempre que tengamos la posibilidad de reducir la expresión en los subíndices dividiendo entre un valor común, lo hacemos. ¿Ok? Y por último tenemos otro ejemplo, el óxido de aluminio, ya para un metal de transición, en donde igual, si nos piden, escribe la fórmula del óxido de aluminio. Yo sé que es óxido de aluminio y su estructura es AlO, ¿sí? Pongo primero el catión, luego el anión. Ahora, ¿qué subíndices tiene? Es decir, ¿qué valencia tiene para trabajar? El aluminio, me voy a la tabla periódica y veo que trabaja con valencia +3. Tiene una sola valencia, +3. El hidrógeno, el oxígeno siempre trabaja con -2. Escribo su valencia. Las cruzo y me va a quedar Al2O3. No puedo reducir porque son números que no son proporcionales, el 2 y el 3. Así queda expresada la molécula de óxido de aluminio. Y se mencionan óxido de aluminio, óxido de magnesio y óxido de sodio, simplemente porque trabajan con una sola valencia los tres compuestos. Los tres metales trabajan con una sola valencia. ¿Sí? Recuerden que la nomenclatura UPAC nos dice que si el catión trabaja con más de una valencia, tendremos que colocar el número de la valencia con número romano seguido del nombre del compuesto, como lo vamos a ver aquí abajo con estos ejemplos. ¿Sí? Aquí tenemos el cobre. El cobre, si yo observo el cobre en la tabla periódica, trabaja con dos valencias, 2 y 1. 2 y 1. Puede trabajar con estas dos valencias, que también se derivan de su configuración electrónica, ¿no? Entonces, si me dicen, escribe la fórmula del óxido de cobre 1, inmediatamente digo, bueno, óxido de cobre es CuO, porque es óxido de cobre. Todavía no pongo las valencias, todavía no pongo los subíndices. Como me dice que está trabajando con la valencia 1, entonces pongo, arriba del cobre pongo 1 y arriba del oxígeno pongo el -2 que siempre está ahí y los cruzo. Y ya me quedaría Cu2O. De esta forma pongo la fórmula a partir del nombre. Ahora, si lo hacemos al revés y quiero poner el nombre de la fórmula, observo la fórmula, no conozco el nombre, pero lo que sí sé es que es óxido de cobre por su fórmula química. Tiene el oxígeno y tiene el metal. Devuelvo las valencias para saber qué tipo de cobre es, qué tipo de óxido de cobre. Regreso la valencia, aquí hay un 1, lo regreso hacia arriba, me queda un 1 arriba del cobre. Regreso la valencia del cobre, que es 2, y lo pongo arriba del oxígeno. Veo que eso es correcto, es adecuado. No hubo una simplificación de la fórmula porque el oxígeno está con 2, el cual yo sé que es la valencia del oxígeno. Entonces observo que el cobre está trabajando con +1 porque devolví la valencia. Entonces ya puedo expresar el nombre, óxido de cobre, y le pongo entre paréntesis un 1. ¿Y por qué le pongo un 1? Porque me voy a la tabla periódica para ver cuántas valencias trabaja y veo que trabaja con 2. Entonces, como trabaja con 2, no lo puedo dejar como óxido de cobre, como acá arriba, que nomás trabajan con 1. Tengo que indicar que trabaja con la valencia 1 y le pongo un 1. ¿Ok? Esa es la forma B. O escribo la fórmula a partir del nombre o escribo el nombre a partir de la fórmula. Uno es en un sentido y el otro es en el otro sentido. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda antes de continuar con los otros ejemplos. ¿Alguna pregunta de cómo escribir el nombre de un óxido a partir de la fórmula, ¿verdad? Que nos presente la fórmula. O escribir la fórmula del óxido a partir del nombre. Profe, una pregunta. Dime, Marcos. Cuando se cruzan, ya es que el oxígeno siempre es -2. Cuando se cruza, ¿siempre es positivo o se queda negativo? No, sí, mira, cuando lo cruzas hacia abajo siempre son positivos, son absolutos. Checa todas las fórmulas químicas, siempre el numerito cuando ya es subíndice, siempre es positivo, ¿sí? Ah, ok. El signo, más que nada, es porque es un anión y el otro es un catión, o sea, para indicar la carga que tienen como iones,
cuando voy a escribir la fórmula, escribo arriba del sodio +1 y escribo arriba del oxígeno -2, porque eso es correcto, ¿verdad? Estoy escribiendo la fórmula iónica indicando la carga que tiene cada elemento químico. El oxígeno es un anión, -2. El sodio es un catión, +1. Pero ya cuando voy a pasar a la otra etapa de hacer la fórmula, cuando se unen estos dos iones, cuando los cruzo, ya los bajo positivos los dos, porque ya me indica otro dato. Ya cuando es subíndice, me indica el número de átomos que hay de cada elemento. Y cuando es superíndice, cuando está arriba como carga o como ion, me indica eso, que es un ion y qué carga tiene. ¿Sí? O sea, una cosa deriva de la otra. Sí, pero siempre que son subíndices ya quedan positivos. Es importante luego poner el número del ion, porque a lo mejor vamos a la tabla periódica y vemos que estamos queriendo unir dos cationes, por ejemplo. Ah, chingón, este es positivo. Y este otro elemento que me dicen que lo combine con él, también tiene carga positiva. Desde ahí decimos, no, esto no puede ser, ¿verdad? Quiere que ponga dos positivos y químicamente eso es imposible. Entonces ahí hasta puede ser un torito esos que luego ponen en los exámenes, ¿no? A ver, arme un compuesto con estos dos elementos. Y ya cuando quieres seguir las reglas de la construcción de la fórmula, te das cuenta que los dos tienen carga negativa o los dos tienen carga positiva. Y desde ahí le dices a esta persona, ¿sabes qué? No te puedo hacer la fórmula porque los dos son positivos. Por eso es importante el análisis de la carga, ¿no? Entonces, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Ok, siguiendo con los ejemplos de aquí abajo. Vamos a ignorar el nombre y la pregunta sería, ¿cuál es el nombre de este compuesto? Lo ubico, como les digo, como ya sé que esta es la estructura de un óxido, va a ser óxido de plomo. Pero óxido de plomo, que nada más óxido de plomo, quiere decir que nomás tiene una valencia. O lleva algún número romano el nombre. Devuelvo la valencia. El 2 me lo llevo acá arriba al plomo, sería un +2. Aquí hay un 1, sube como -1 en el oxígeno. Y ahí observo esto. Ah, Chihuahua, es -1. Y el oxígeno me dice que los óxidos siempre trabajan con -2. Significa que esta fórmula está simplificada. La dividieron para hacerla más simple, más pequeña, la molécula. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir ese 1 en 2. Lo multiplico por 2. -1 por 2, me queda el -2. Eso ya me dice, eso es correcto porque el oxígeno debe tener -2. Hago lo mismo con el plomo, porque recuerde que cuando lo dividí los dos. Entonces el plomo, que es +1, también lo multiplico por 2, +2. Entonces mis valencias me van a quedar, perdón, es un 2 acá arriba, ¿no? Porque devolví este 2. Por 2 me queda +4. Entonces, mis valencias escritas arriba sería +4 y -2. Entonces, observo que el plomo está trabajando con la valencia 4, ¿sí? Y como es, para saber si le pongo el 4 o no se lo pongo, me voy al plomo y observo que trabaja con 4 y 2. Como trabaja con dos valencias, tengo que indicar en el nombre el número de la valencia con la que está trabajando. Entonces, este óxido es óxido de plomo 4. Si lo vemos así, pudiéramos irnos con la finta, ¿verdad? Y decir, devuelvo el 2, el plomo está trabajando con la valencia 2, y ponerle óxido de plomo 2. Pero no, porque lo que me indica a mí si hubo una minimización de la fórmula o no es la valencia del oxígeno, porque esa no debe de cambiar. Esa siempre tiene que ser 2. ¿Ok? Como aquí me queda -1, quiere decir que tengo que duplicarlo y multiplicarlo por 2. Y ese 2 se vuelve 4. Está aquí. ¿Ok? Eso es cuando quiero el nombre del compuesto. ¿Cómo analizo el compuesto para que me dé el nombre? ¿Sí? Y si me dice, escribe el nombre del compuesto, y no me da la fórmula, sino que me dice, escribe el nombre del compuesto óxido de plomo 4. Inmediatamente sé que tengo que hacer un proceso inverso, pero siempre iniciar con lo mismo, establecer la fórmula con su catión y su anión. Escribo PbO, ¿sí? Óxido de plomo.
Ahora, ¿qué subíndices tiene? Para saber qué subíndices tiene, ubico que me dice que escriba el óxido de plomo 4, lo cual significa que voy a poner arriba del plomo la valencia 4 y voy a poner arriba del oxígeno la valencia con la que trabaja, -2. Los voy a cruzar y me va a quedar PB4, PB2 o 4, ¿sí? Cruzando las valencias. Como me queda 2 y 4, son proporcionales, puedo dividir entre 2. PB2 entre 2 me queda PB, O4 entre 2 me queda O2. Entonces, ubico que PB2, PbO2 es la fórmula para el óxido de plomo 4. Si chequen que tenemos que dominar de los dos sentidos. Cuando me da el nombre, escribo la fórmula. Cuando me da la fórmula, la desbarato, vuelvo a regresar los subíndices para escribir el nombre, ¿sí? Y saber con qué valencia está trabajando. ¿Ok? Y aquí tenemos el óxido de calcio, que es muy similar al óxido de cobre, que está aquí, pero chequen que no tiene no tiene número romano. Y es muy fácil definirlo inmediatamente. Si me dice, ¿cómo se llama este compuesto? Ah, óxido de calcio. ¿Óxido de calcio nada más o tiene un subíndice? ¿O tiene un número romano? No, porque el calcio es un metal que está en el grupo 2, trabaja con una sola valencia. Si devuelvo los subíndices me queda +1, si devuelvo el subíndice me queda -1. Como sabemos que el oxígeno trabaja con -2, hay que multiplicar por 2. Me va a quedar calcio +2, oxígeno -2. Entonces quiere decir que el calcio está trabajando con su única valencia, que es +2, y por lo tanto se escribe solamente óxido de calcio. Y si lo hacemos al revés, y no tengo la fórmula, y me dicen, escribe la fórmula del óxido de calcio, pues ubico la fórmula básica, CaO. Ahora lleva subíndices, entonces me va a quedar CaO. Escribo el subíndice del calcio +2, escribo el subíndice del oxígeno -2 y los cruzo, me va a quedar Ca2O2. Si, como los dos tienen el mismo valor, 2 y 2, y son idénticos, ni siquiera proporcionales, son idénticos, divido entre 2 y me queda CaO. Y de esta forma sé que la fórmula del óxido de calcio es CaO, ¿sí? Que viene de C2, Ca2O2, pero ya la simplifiqué y la dividí entre 2 y me queda así. Entonces podemos escribir el nombre o la fórmula dependiendo de lo que me pida, ¿sí? Debemos de tener la habilidad de hacer las dos cosas y entender cómo forma una molécula y cómo formo el nombre a partir de la molécula. ¿Ok? Entonces, finalmente, para terminar con los óxidos, esta es la forma UPAC. Ustedes checan, siempre se escribe el nombre del compuesto, que es un óxido, seguido del nombre del metal de que se trata en este caso, porque es un óxido básico, seguido de un número romano en caso de que trabaje con más de una valencia, indicar qué valencia es con la que trabaja. Esta es la forma UPAC o stock. La otra forma común, o una forma también muy útil para nosotros en química, es la forma sistemática, utilizando los prefijos. ¿Sí? Recuerden que el prefijo es poner un prefijo al nombre del compuesto y al nombre del metal en este caso, indicando el número de átomos que hay en la fórmula, así directamente. Tenemos un solo oxígeno, es monóxido, mono es uno, un óxido, monóxido de dicobre, porque son dos cobres, de dicobre. Este va a ser monóxido de mono, como el cobre trabaja con dos valencias, eso lo puedo ver inmediatamente en mi tabla periódica, para saber cómo lo nombro, es monóxido de monocobre, ¿sí? Porque está trabajando con la valencia, en este caso con una de sus valencias, ¿no? Que es la valencia 2, monóxido de monocobre. Este va a ser dióxido de monoplomo. Este va a ser óxido de calcio y tiene una sola valencia, monóxido de calcio. Aquí está, monóxido de calcio. Sí, para este caso el monóxido. Entonces, es 1, mono, es 2, di, es 3, tri. No tiene mucha ciencia eso, ¿no? El nombre sistemático sale directamente de observar la fórmula.
no tengo que estar analizando las valencias. En el nombre UPAC sí tengo que estar analizando la valencia porque el número que coloco depende de la valencia. Y acá no. Acá simplemente el número de átomos. Ok. Entonces, ¿dudas, jóvenes, sobre esto? Maestro, yo sí. A ver, dime. En el sistemático, en el de óxido de calcio, dice monóxido de calcio, ¿no sería monóxido de monocalcio? Sí, Siempre anda subiendo historias a mi Facebook. Cállese. sí, de hecho, el mono. De hecho, yo no manejo el mono, ¿no? Qué raro sé yo eso, ¿no? Yo no manejo el mono. Este, porque así como el uno no se escribe en la configuración de la fórmula acá también en el sistemático el mono no se escribe, pues, ¿sí? Entonces puedes manejarlo como monocobre aquí, ¿verdad? Fíjate qué raro se escucha, monóxido de monocobre, pudiendo decir que es óxido de cobre simplemente porque el mono es uno, ¿verdad? Y el óxido es uno. El dióxido ya es 2, ¿verdad? El trióxido ya es 3. Entonces, tan válido es ponerle monocobre, monóxido o monocalcio, sí, o sea, eso luego genera un poquito de confusión, pero el mono tiende a no escribirse. Si lo escribes es correcto, si es mono y no lo escribes, también es correcto, no pasa nada, ¿no? Igual que cuando es un uno, que decimos, aquí hay un uno, si lo pones, pues no sobra, ¿no? Y si no lo pones, pues no falta, ¿no? O sea, no pasa nada. Únicamente cuando es uno, ¿ok? Entonces, por la situación aquí de que aquí dice monocobre y aquí dice calcio, ¿va? Puede ser monóxido de monocalcio. Sí, no pasa nada. Sí, en esa única situación, ¿no? De los monóxidos, ¿no? Del prefijo uno. Buena pregunta, ¿eh? Sí, buena pregunta. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, voy a salirme de aquí. Y y pues continuamos mañana, ¿verdad? Mañana nos vemos en nuestra siguiente clase. Mañana vamos a trabajar con los hidróxidos. Una situación, un detalle o o sea, algo importante. Así como analizamos ahorita la estructura de cómo escribir la fórmula a partir del nombre, colocando los símbolos en forma adecuada, luego viendo las valencias y cruzando para que me queden los subíndices, y luego el subíndice reducirlo en caso de que sea necesario y se pueda hacer una simplificación. O escribir el nombre a partir de la fórmula, ¿sí? Y el nombre Yupac, como me pide que indique el número de valencia, tengo que regresar las valencias para ver con qué valencia está trabajando, o si hubo una minimización, una reducción, y tener que multiplicar. Este mismo proceso lo vamos a hacer con todos los compuestos. Aquí nos entretenemos con los óxidos para entender ese proceso de devolver las valencias o cruzar las valencias. Cuando estemos con los hidróxidos vamos a hacer lo mismo. Escribimos el nombre, escribimos la fórmula y se utiliza las mismas reglas, el mismo proceso. Los ácidos hacemos lo mismo, los hidróxidos hacemos lo mismo, las sales hacemos lo mismo. Entonces, hay que memorizarse bien cómo escribir la fórmula a partir del compuesto y cómo escribir el compuesto a partir de la fórmula. Y con eso ya se nos va a facilitar mucho los demás compuestos que vamos a nombrar o deducir su fórmula, ¿no? Entonces, aquí sí, estudien eso, chequen bien, hagan los ejemplos que ya están en plataforma. Hay un ejemplo, creo que la primera actividad dice, ¿es correcto el nombre de este compuesto? Y es un óxido. Ah, pues hay que checar las valencias y ver si el compuesto es correcto, para el metal que está trabajando el óxido. Es hacer el mismo análisis. Pueden ir trabajando con eso para ir practicando. Y ya mañana, si tienen algunas dudas sobre esa situación de cómo formar el compuesto, cómo formar el nombre, me lo comentan para que quede más claro y podamos avanzar más rápido en los demás compuestos, ¿sí? Porque se aplica exactamente lo mismo. Lo que cambia es la forma del compuesto, ¿no? Pero el procedimiento sí es el mismo. Ok, entonces los dejo porque se me juntan luego los estudiantes en el mismo. Mande, Dariana. ¿Qué? ¿Eh? Perdón, maestro, es que aquí están mis hermanos hablando y no me dejan en paz. Ah, Lo que le quería preguntar era si va a subir la clase a la plataforma.
Sí, ya subí, ayer subimos todos los videos ya hasta el día de ayer. Ujú. Ayer no hubo clase, pero hasta la última clase. Ya están en plataforma, ¿no? Esta es la que no estaría, faltaría de subir esta. Pero ayer actualizamos videos en plataforma y ya, ya están ahí. Ya pueden checar las clases anteriores. ¿Ok? Muy bien, Muy bien. gracias. Ándale, pues los dejo. Cuídense. Nos vemos mañana. Igualmente. Maestro.